Vamos a seguir estudiando la carta de Filipenses. Ya hoy comenzamos el capítulo 2. Y vamos a recordar un poquitito que la iglesia de Filipenses era muy amada por el apóstol Pablo. Era una iglesia donde el apóstol Pablo había encontrado amigos. Porque a veces podemos ir a una iglesia y no encontrar amigos. Y a veces nos decimos, hola hermano, hola hermana, pero realmente no nos sentimos amigos. Y esa situación es la que había vivido el apóstol Pablo, habiendo fundado tantas iglesias en Asia y también pasó por Europa en su misionar. Pero de todas las iglesias, esa era la iglesia de los amigos. ¿Cómo nos irán a llamar a nosotros, no? La iglesia ¿de qué? Así que por eso estamos aprendiendo a través del apóstol guiado por su Santo Espíritu, por el Espíritu de Dios, lo que él pudo escribir en cartas, donde cuenta la historia que él ni siquiera se imaginaba que sus cartas iban a quedar en el canon bíblico. Él escribía cartas en ese tiempo y las enviaba en manos de sus ayudantes como Epafrodito, como Timoteo y otros más. Pero él escribió muchas cartas, muchas. Y solamente nos quedaron las que están en la Biblia, pero lograron rescatarla con mucha dificultad por el paso de los años, el deterioro de esos papiros que se escribieron. Pero es que la gracia de Dios es la que conserva y la que permite que quede lo que tuvo que quedar. Pero en sí esta es una iglesia que también, a pesar de ser una iglesia llamada la iglesia del gozo, porque él se gozaba mucho, esa carta donde él escribió, expresa muchas veces la palabra gozo. Pero había un peligro, y el único peligro que amenazaba a esa iglesia de los filipenses era el de la desunión. Y en realidad ese es el peligro que corre cualquier iglesia sana, porque podemos decir que una iglesia insana o impura, donde se permite cualquier cosa, no hay desunión, porque están todos unidos en sus pecados, en pensamientos. A nadie le importa nada si esto es blanco o esto es negro, si esto es verdad o no es verdad. Cada uno vive a su manera y todo está bien. Pero en las iglesias sanas, este era el problema que se corría, la desunión. Y Pablo quiere justamente salvaguardar a sus amigos contra ese peligro. Tenían muchas virtudes los filipenses. Por eso en el capítulo 1 aquí de Filipenses, y el versículo 4, luego vamos a ver cómo él expresa el gozo que él sentía, pero había algo que le faltaba a él. Capítulo 1, versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Él rogaba con gozo por todos vosotros, dice. Y el capítulo 4, el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. De otra manera se volvió a gozar en el Señor, que ellos han vuelto a acordarse y a poder revivir de volver a ayudarlo a Pablo, porque Pablo realmente pasó necesidades. Pasó momentos hermosos, pero también pasó muchos momentos de mucha y extrema necesidad. Lo venimos estudiando a Pablo ya en varios prédicas. Pero la medida de este gozo no estaba completa en Pablo. Él se gozaba en las cartas y él expresaba, pero no estaba completa la medida del gozo en él. Faltaba mayor humildad, mayor unidad, mayor solicitud, atención, y eso lo supliría lo que él aún le faltaba para que se llenara la copa, digamos, de gozo del apóstol. Eran los condimentos que faltaban a Pablo para que llenaran a completo su gozo. Y a ninguno se le podía pedir o exigir la perfección en estas virtudes. ¿Cuál virtud es la que hemos nombrado? La humildad, la unidad, la solicitud, ser solícito. ¿Cuántas virtudes más, no? Pero es que en algunos de ellos su ausencia era tal que se hacía muy manifiesta. O sea, Pablo no quería exigir perfección en esas humildades, que tengan esas virtudes, pero es que en algunos le faltaba demasiado, demasiado. Capítulo 4, versículo 2, dice,
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es un ejemplo que está manifestado allí, 2 mujeres que no se entendían, 2 mujeres que quizás no se podían ni mirar, porque hacían chispas, porque no tenían los mismos pensamientos, no tenían el mismo sentir, el latir de su corazón no iba al unísono, no estaban unidas. Y esta era la gran preocupación realmente de Pablo, esas pequeñas divergencias de algunos que estaban en la iglesia y que ya provocaban dolor en el corazón del apóstol, porque cuando venimos a la iglesia queremos que todos estén bien, que todos sean de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, de un mismo amor. Pero por más que el apóstol se esforzaba, veía que esas falencias seguían en la iglesia. Su principal anhelo, fíjense, en que no era ya su pronta liberación, como cualquiera que está en prisión anhela, ¿verdad? Nunca hemos escuchado decir a un preso: estoy cómodo, estoy bien y quisiera salir. No importa, no hay problema. No, nunca hemos escuchado a un preso decir esas palabras, a no ser que fuera de la cárcel corra un riesgo de muerte y que quiera sentirse resguardado en la cárcel. Si no, no hay razón para querer estar entre rejas, privado de la libertad, porque hemos nacido para la libertad. Pero el principal anhelo de él no era su próxima o pronta liberación de la cárcel, sino realmente el anhelo de su corazón era el progreso espiritual de los filipenses. Y en eso pensaba, en eso él meditaba, y en eso él escribía sus cartas a los filipenses, para que vayan progresando espiritualmente, para que no se estanquen, para que no se queden, para que no se desunan a tal punto que después sea difícil volverlos a unir. Porque hay tales desuniones, hermanos, a veces en las familias, en las iglesias, en el mundo entero, que a veces llega a ser imposible volver a restaurar esas desuniones. Entonces, por eso es que él principalmente quería que ellos crezcan espiritualmente, para que esas cosas, esas disidencias y esos peligros se terminaran en la iglesia de los amigos. Entonces, ¿qué tenían que hacer ante este peligro de la desunión? ¿Qué tenía que hacer Pablo ante este peligro de la desunión? Bueno, Pablo considera 5 puntos exhortativos para realmente prevenir esa desunión o esa desarmonía, porque si no hay unión, no hay armonía. El primer punto que él propone está en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el hecho, hermanos, de que todos estamos en Cristo debería mantener la unidad. Porque si no estamos en Cristo, estamos en el enemigo de Cristo, que es Satanás. En uno o en otro, no hay alternativa, no hay otro camino que nos permita a nosotros estar transitándolo, en uno o en otro. Pero si nosotros estamos en Cristo, entonces deberíamos mantener la unidad, proponernos, trabajarla, ayudarnos, luchar por la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y decir que estamos unidos a Cristo. No podemos estar en desunión en una iglesia, desunidos, no sentirnos parte de una iglesia, no sentirnos parte de un cuerpo, no sentirnos parte de un rebaño. No podemos nosotros estar ajenos, aislados, separados y decir que estamos unidos a Cristo. No, pero yo estoy unido a Cristo. Escuché muchos comentarios, a veces en YouTube se escucha de todo, ¿verdad? Porque es libre YouTube, uno puede hacer comentarios libres, nadie los censura. Entonces, escuché a muchos decir que ellos no congregan porque han tenido problemas en muchas iglesias, pero que ellos están unidos fuertemente a Cristo. Entonces es imposible, hermanos. Esto se debe entender, que nosotros no podemos decir que estamos unidos a Cristo cuando estamos en desunión, ya sea en la iglesia o en la casa. A veces hay muchas razones en el hogar para estar en desunión, pero nunca nos olvidemos que el Señor nos ha mandado a ser pacificadores, a marcar la diferencia, a ser distintos a los que quieren provocar la desunión matrimonial, a ser diferentes, nosotros provocar la unidad en la medida que podamos. El segundo punto exhortativo que Pablo dio para prevenir esta desunión fue el poder del amor cristiano, que debe mantenernos realmente en unidad.
Porque el amor cristiano no se rinde o se muere ante el rencor y busca el bien de los demás. ¿Vieron que en el mundo, en las parejas, como se le llame, en los novios, en los matrimonios, cuando empiezan las peleas, empieza el rencor y rápido, ¡fum!, el camino más rápido de su unión. Te abandono, te dejo, me separo. Rápido, ese es el camino más fácil y más rápido para cuando hay disensiones, pleitos, diferencias, rencores por alguna herida que nos han hecho, que duele el alma, que duele todo nuestro ser porque nos han herido. Y el camino más rápido, me desuno, me voy, lo abandono, la abandono. Pero sin embargo, el amor cristiano no hace eso. Por todo el contrario, el amor cristiano piensa, ¿de qué manera puedo solucionar este problema? ¿De qué manera, puedo yo, si soy la dañada, sanar mi corazón herido? Porque no se puede vivir toda una vida con un corazón herido. No se puede vivir toda una vida con un corazón lleno de rencor, de amargura, de odios, de venganza, de pensar, con lo que me ha hecho se lo voy a hacer y peor. Y de forma peor, para que sienta lo que yo he sentido. No podemos vivir una vida así, porque el amor de Cristo nos transforma, el amor de Cristo nos hace dejar de lado el rencor. Entonces ese es el amor, el poder que tiene el amor cristiano. No el amor humano, el amor de carne, porque ese es débil. Por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones, tantas desuniones, tantas muertes. Por eso se mata, se traiciona, porque no es un amor verdadero. No es un amor legítimo, porque el único amor legítimo es el que viene de Dios, el que Dios siembra en nuestros corazones, el que Dios pone y el que Dios nos ayuda a nosotros y trabaja en nuestro ser para que nosotros podamos, con ese amor que Dios deposita en nuestro corazón, amar a los que nos rodean. No es una simple actitud del corazón como el amor humano, es la victoria de la voluntad lograda con la ayuda de Jesucristo. Por eso cuando tengamos problemas de esta índole o de cualquier índole, siempre busquemos el camino de Jesucristo. Él es el que nos va a direccionar, Él es el que nos va a aconsejar a través de su Santo Espíritu. Para eso ha quedado el Espíritu Santo en medio nuestro, para aconsejarnos, para consolarnos, dice. Cuando hay situaciones que son irreversibles, por así decir, porque realmente todas las situaciones en la vida tendrían que ser reversibles, a excepción de la muerte. Pero hay algunas que ya se las toman como irreversibles. Entonces es el Espíritu Santo el que viene a consolarnos. En esos momentos de soledad, en ese momento de abandonos, ¿cuántos niños abandonados? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes abandonados? Por eso tenemos que buscar el consuelo de parte de Dios y orar y entrar en comunión y buscar el amor de los hermanos, porque eso es lo que va a sanar nuestras almas. Eso es lo que nos va a enseñar cómo salir adelante en esas situaciones en medio de un mundo desunido. Porque ya no hablemos de familia, ya no hablemos de las iglesias desunidas, ahora hablemos de un mundo desunido. Antes por lo menos el mundo se ayudaba, en situaciones así tremendas se ayudaban. Pero ahora está llegando a una situación tan caótica el mundo que cada uno piensa por sí mismo. ¿Cómo puedo salvar mi nación nada más? Porque no alcanza ya. Hay tanta maldad, hay tantos sucesos terribles y tremendos que ya el hombre no le alcanza para solucionar la problemática que existe a raíz del pecado. Porque todo esto trae el pecado. Entonces es el Espíritu Santo el que nos permite vivir esa vida de amor, que es la misma vida de Dios. Y si una persona vive en desunión con su semejante, entonces está dando una señal. No lo tiene el Espíritu Santo. Y así podemos reconocer cuando una persona vive en desunión con sus hermanos, que vienen a las iglesias y provocan desunión. En vez de venir a la iglesia con la intención de decir, yo voy a la iglesia para promover la unión entre los hermanos. Si yo veo que están enemistados dos hermanos, voy a buscar la forma a ver cómo se pueden amistar los hermanos, como Evodia y Síntique, que estaban ahí en disensiones y en diferencias. Y Pablo estaba preocupada por esa situación, se tenía que terminar esa situación de esas dos hermanas, no podía seguir así. Entonces, hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a buscar la forma de convencer. Y si no podemos, porque no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces ya lo entregamos nosotros a la persona, al Padre, y le decimos, Padre, hazte cargo tú de esta persona, porque yo ya no puedo. Ha sido el Espíritu Santo que ha luchado y la otra persona ha puesto resistencia, ha contristado al Espíritu Santo. Entonces nosotros tampoco podemos ir en contra de aquellos que se rebelan contra el poder del Espíritu de Dios.
Y entonces, cuarto punto exhortativo que el apóstol pone es la existencia de la compasión humana, que es la que debería guardarnos de la desunión. ¿Somos seres compasivos? ¿Somos seres misericordiosos? Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si no fuera por las misericordias de Dios, ¿cuántos de nosotros no amaneceríamos con vida? Como ese hombre que ustedes me contaron hoy día, la hermana me contó, que durante la noche entraron a su casa y lo acuchillaron. Él seguramente se acostó a dormir tranquilo, como todas las noches anteriores, pensando que al día siguiente se levantaría, que iría a su trabajo, que seguiría la rutina de todos los días. ¿Qué se va a imaginar que en la misma cama y durmiendo, y en la noche, cuando uno está en tranquilidad, en reposo, la muerte lo sorprendió? Entonces, ¿somos compasivos nosotros? ¿Somos misericordiosos? Porque si el Señor tiene misericordia de nosotros, por eso estamos con vida, por eso hemos venido a la iglesia, todos. Porque Dios es misericordioso y compasivo. Entonces, ¿somos nosotros compasivos como Jesús ha sido compasivo con nosotros? La desunión rompe la estructura esencial de la vida, queridos hermanos. La falta de compasión los unos por los otros. Y el quinto punto exhortativo, pero que ya es personal de Pablo, es que no puede haber felicidad para Pablo mientras sepa que hay desunión en la iglesia que le es tan querida. Era una iglesia tan querida para él, pero no por eso la iba a apañar. No por eso él iba a ocultar todo lo que estaba realmente pasando. Él tenía que escribirle cartas y exhortarles para que crezcan espiritualmente. Porque las exhortaciones son para que crezcamos espiritualmente, para que maduremos, para que vayamos avanzando más, porque como hemos cantado, el Rey ya viene y nos queremos ir con Él. Y si no maduramos, si no estamos en unión, el Señor no va a llevar una iglesia desunida. No va a llevar a miembros enemistados, peleados, desunidos. No, esas iglesias se quedan. La iglesia que se va es la iglesia de unión, porque Dios ha venido a traer unión a la tierra, al mundo, al ser humano. Habían tantas barreras, como hemos predicado ya en prédicas anteriores, que Jesucristo vino al mundo para derribar barreras de desunión, de diferencias entre los judíos, entre los gentiles, entre los esclavos, entre los amos, entre estos y aquellos. Entonces nosotros también como hijos de Dios tenemos que estar unidos, porque Dios siempre estuvo hablándonos de esa unión, de que aprendamos a ser uno como Él y el Padre lo es. El Padre y el Hijo son uno, que se manifiestan en dos, pero son uno a la vez. Y entonces nosotros también tenemos que ser uno con Jesucristo y hacernos uno con los hermanos, en la fe, en la doctrina, en el bautismo, en la esperanza, en la paciencia, en la perseverancia, en todos esos detalles, en las virtudes de la humildad, de la mansedumbre. Son virtudes que todo hijo de Dios, porque aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesucristo. Entonces tenemos que aprender de Él. Teniendo un corazón manso, humilde, vamos a ser compasivos, vamos a ser misericordiosos y vamos a poder estar unidos. Entonces, si los amigos de Pablo querían completar el gozo de Pablo, tenían que completar su unión. Eso iba a traer felicidad al corazón de Pablo. Mateo 19 dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces yo me pregunto si realmente nos amamos nosotros mismos. Porque si tenemos que amarlo al prójimo como nosotros nos amamos y no lo estamos haciendo, ¿será que nos amamos realmente a nosotros mismos? Porque si nosotros queremos cuidar nuestro cuerpo, por eso lo alimentamos y nos abrigamos cuando hace frío y dormimos las determinadas horas para estar bien físicamente, y cuidamos la vida emocional, que no se nos dañe, que no nos perturbemos como el mundo perturbado está, y no caer en las garras de la confusión, en las garras del engaño y de las mentiras de Satanás. Si nosotros nos cuidamos de todo eso, entonces también tenemos que desear que nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar también esté en esa misma posición, en ese mismo pensamiento. Por eso qué importante es amarnos a nosotros mismos, para que podamos con ese amor amarlo al prójimo. Y vemos cómo Pablo realmente no es con amenazas que él se dirige a los cristianos de Filipos, sino con exhortación, la exhortación del amor. Estos versículos del 5 al 11 son el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Los vamos a leer.
porque son los más importantes y conmovedores que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesucristo. Para eso lo vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Vieron que hay personas, niños, adolescentes o jóvenes que les es un orgullo decir yo soy hijo de? Porque pueden ser hijos de un político, pueden ser hijos de un adinerado, multimillonario, o como escuchaba el otro día, un trillonario, el dueño de Amazon, que es un trillonario. O de un famoso que tuvo quizás un Oscar, un reconocimiento por alguna virtud, y se sienten orgullosos de decir yo soy hijo de, y se aferran a ese título, a ese apellido, para ser también ellos renombrados, para también ser glorificados ellos como sus padres lo son. Pero dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo yo soy el Hijo de Dios, entonces me van a tener que respetar en la tierra. No, dice que incluso Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Porque a todos nos gusta ser famosos y decir yo tengo un legado, porque quizás mis padres fueron misioneros, fueron pastores, evangelistas, profetas. Y quizás es un legado que trae arrogancia, que trae altivez, que trae orgullo. Pero Jesucristo no se aferró a Dios como cosa para Él tomar un privilegio en la tierra, sino al contrario se despojó a sí mismo, dice. Y tomó la condición más humilde, la de siervo. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo. No nos gusta ser humillado, ¿verdad, hermanos? No. Es feo ser humillado. Pero Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Hasta la muerte! ¿Quién sería capaz de humillarse hasta decir yo me humillo tanto hasta que me maten? Si el ser humano lo único que quiere buscar es la vida, y la pelea a la vida, y la busca a la vida, y la procura y la defiende de toda forma, y algunos hasta mienten con tal de salvar su vida. Pero Jesucristo se humilló. Pero dice, esa humillación traerá que algún día toda rodilla se va a tener que doblar ante ese nombre que es sobre todo nombre, porque esa humillación hizo que el Padre lo exaltara hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, hermanos, cuando nosotros en la vida queramos ser algo para Dios, para profesiones, para trabajo, no empecemos al modelo diferente de nuestro Señor Jesucristo. No comencemos enaltecidos, con jactancia, con vanagloria, con arrogancia. A veces es necesario, porque el Señor dice que el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece, Dios lo va a humillar. A veces es necesario hasta lo sumo ser humillado. Es necesario derramar lágrimas. Es necesario padecer y sufrir para que hasta lo sumo después, tal dice, que ese nombre dice, toda rodilla, hasta los demonios se van a tener que arrodillar ante Jesús de Nazaret algún día, que ya va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no va a ser el Jesús que anduvo en la tierra como un siervo, ya va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También vemos en 2 Corintios 8 y 9 esta afirmación cuando dice que Jesús, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre,
Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos espiritualmente. Porque nuestras riquezas están en el cielo, hermano. Pasa que el cristiano a veces no entiende este secreto y busca las riquezas terrenales cuando el Señor nos hizo rico para las cosas espirituales, para los misterios que el mundo no conoce y que nosotros sí conocemos. Por eso hemos buscado la salvación, por eso venimos a la iglesia, por eso cuidamos la salvación tan grande con temor y temblor, porque sabemos que todo eso encierra un misterio de salvación, todo eso encierra la gloria eterna, las recompensas que Dios nos tiene, las coronas, los galardones que Dios tiene en el cielo, a los que han perseverado con paciencia, a los que han sido humillados en la tierra y no se han quejado, sino que han sabido vivir la vida como Cristo la vivió. Por eso el Padre dice que lo pudo exaltar porque se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé qué nos va a pedir Dios a cada uno para que nosotros realmente podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque la lealtad, hermano, se muestra en el sufrimiento. Ya lo hemos hablado, cuando Policarpo iba para ser quemado a la hoguera y él iba agradeciendo al Señor por esa dignidad de hacerlo morir de esa manera, de permitirle ser un mártir. Ahí es cuando se demuestra nuestra lealtad como hijo de Dios. Porque es fácil decir yo soy cristiano cuando todas las cosas van bien en la vida. Es fácil cantar y gozarnos cuando tenemos alegría de corazón, cuando sabemos que vamos a llegar a la casa y todo va a estar bien. Pero cuando sabemos que vamos a llegar a la casa y es un infierno la casa, y aún podemos venir a la casa de Dios y regocijarnos y adorar al que es digno de toda adoración. Porque nos olvidamos de papá borracho, nos olvidamos de la mamá chillona, nos olvidamos de las peleas de nuestros hermanos, nos olvidamos de todas esas cosas, esas discusiones y esas diferencias y desuniones en casa. Y podemos darle nuestra adoración al que es digno. Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen de lado sus discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y deseo de sobresalir. Y por el contrario, que tengan en su corazón aquel deseo humilde, generoso, de servir, que también fue la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final consiste en señalar el ejemplo de Cristo para imitarlo. Les señala en esa carta, esta es una carta escrita. Les señala el ejemplo de Jesucristo para que lo imiten. No le estaba mandando una carta para que la guarden, para que digan nuestro amigo nos ha mandado una carta, nos ha hablado de Jesucristo, qué hermoso, le vamos a cuidar esta carta porque habla de Jesucristo y es de nuestro amigo, el que nos ama, el que está en la cárcel, el que ha extendido el evangelio, el que nos ha hecho conocer el evangelio. No, esta carta era para que lo imiten. La Biblia en nuestras manos está para que la imitemos, no para que la tengamos como tantos libros que tenemos en nuestras bibliotecas. Es para que lo imitemos al que es digno de ser imitado. Y este es un pasaje, el 5 y el 11 que acabamos de leer, del 5 al 11, que nos tiene que llevar a adorarlo. Nos tiene que llevar a adorarlo. No podemos copiar su obra redentora, ni sufrir o morir vicariamente, como Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Vicariamente, ¿qué significa? Persona que ejerce la función de otra. Es un representante el vicario, es un sustituto que ocupa vicariamente el lugar de algo tal como ello existe en la mente o como existe fuera de la mente. Aquellos que se llaman vicarios de Dios, jamás. No podremos nunca hacer eso. Nunca podremos ser vicarios de Dios, nunca podremos estar en la posición que nuestro Señor Jesucristo estuvo, nunca. Pero sí podemos imitar su conducta, su proceder, la esencia moral de nuestro Señor, que lo dejó en su palabra. Fue la obra de Jesús, solo Él satisfizo la justicia divina. Solo Él nos podía justificar ante el juez justo de toda la tierra, nuestro Padre Celestial. Jesús como abogado, el Espíritu Santo como el intercesor. Están abogando entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, mediando, está abogando, diciéndole: Padre, yo he dado mi vida por ellos, ten misericordia. Padre, yo he derramado mi sangre para limpiarle su pecado, Señor. Padre, ten misericordia.
está abogando por nosotros, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a poder y debemos imitar el Espíritu, que fue el móvil de estos actos. La negación de uno mismo en favor de los demás siempre debe estar presente y crecer en la vida de cada discípulo. Yo me niego por mi prójimo. Y este es el asunto del versículo 1 al 4, donde se habla de unidad, de la humildad, de la diligencia y el cuidado que se manifiestan en nuestro Salvador. Dice el versículo 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, ese fue un ejemplo que Jesús nos dejó en la tierra, que Él era uno con el Padre y también quería que nosotros seamos uno en la tierra entre hermanos, para que si decimos que estamos unidos entre nosotros, entonces estamos unidos con Cristo, no a la inversa. Decir que estamos unidos con Cristo y en desunión con los hermanos. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí, recién, después de ser mansos y humildes de corazón, de esa forma vamos a hallar descanso para nuestras almas. Mientras sigamos orgullosos, soberbios, altivos, dura cerviz y todas esas cualidades, ¿no?, que tienen los seres humanos, entonces no vamos a hallar descanso en nuestras almas, no. Y luego el capítulo 20 también de Mateo, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que ver, que Jesucristo vino para dar su vida. Y esta debe ser también la característica de sus discípulos. Por eso es que a veces a mí me entristece cuando yo veo que todo el mundo se llama cristiano ya, hoy por hoy. Y uno ve las conductas, uno ve cómo están empañando la figura de Cristo con sus conductas, con sus comportamientos. Entonces, si Cristo se humilló a sí mismo tan profundamente, los filipenses también debían humillarse en su propia vida y también, ya sea en pequeña medida, aunque sea, se debían humillar, como Jesucristo lo hizo. Y si Él obedeció, que aquí como dice, haciéndose obediente hasta la muerte, entonces si Él obedeció hasta la muerte de cruz, entonces los filipenses también debían ser obedientes en todo cuanto Él le mande. Pero a veces nosotros nos quejamos y nos decimos y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me has dado este tipo de vida? ¿Por qué me has dado esta familia? Yo quería tener mejores padres y me hubiera gustado tener mejor esto y aquello y mejor posición económica y tener estudio y tener profesión y tener esto y tener aquello. Y nos quejamos y no sabemos que a veces esa posición nos va a salvar, porque Dios conoce y nos ama y no nos va a dejar en una situación para destruirnos, sino por todo el contrario, el Señor nos quiere amar, nos quiere salvar. Eso es lo primero que Dios quiere. Antes de otorgarnos cosas materiales o profesiones intelectuales o emocionales, Dios nos quiere salvar. Ese es el primer camino. Y ese debe ser el primer camino de nosotros también. Pensar antes de que yo quiero ser un profesional, quiero tener un buen trabajo, que todo es digno, claro, hermanos, porque eso ayuda a vivir una vida digna. Pero antes de todo eso, hermanos, pensar, ¿y soy salvo? ¿Soy cristiano verdadero? Porque si a mí alguien me pregunta qué eres, yo voy a decir cristiano evangélico, porque obedezco los evangelios escritos. ¿Pero lo soy? Porque entonces todas las otras cosas que busquemos no nos van a llevar a la salvación si no tenemos lo primero, la salvación tan grande, cuidada con temor y con temblor. Y en tercer lugar, si Él fue recompensado, como dice que, por lo cual, por haber sido obediente hasta la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, si Él fue recompensado, entonces los filipenses también iban a ser recompensados.
Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece, que recién lo dije, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si en Jesucristo operó esa fórmula, por así decirle, humillación, obediencia y recompensa, en nosotros también, si somos sus discípulos, esa misma fórmula va a responder como respondió a nuestro Señor Jesucristo. Cristo existió desde la eternidad en forma de Dios y continúa existiendo así porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y se vació a sí mismo, no en su divinidad porque era imposible, sino de su existencia en una manera igual a Dios. De eso se vació. En una existencia igual a Dios me vació para bajar a la tierra. Y al tomar la forma de siervo y la semejanza de hombre, Él, en aquella naturaleza humana, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Por eso se hizo pobre, más allá de que vivió una vida de humildad, de sencillez, nuestro Jesucristo. Más allá de eso, Él se hizo pobre porque se despojó de la gloria del cielo, hermanos, que no se comparan las glorias del cielo a cualquier riqueza de la tierra. Aunque fueran los más ricos y potentados y cuatrillonarios y no sé qué otro más sobre la tierra, no se comparan a las glorias del cielo. Y por eso se hizo pobre, porque Él se despojó de la gloria del cielo. La gloria del Padre se despojó para bajar en forma de siervo, para enriquecernos a nosotros con sus riquezas espirituales, con la herencia. Porque el Señor dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo juntamente. Con Cristo somos herederos. ¿De qué? De todas las riquezas del cielo. Las que Jesucristo las tiene. Nosotros también, si queremos servirlo, obedecerlo, humillarnos y seremos recompensados. Y el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como premio a esta humillación, Dios el Padre exaltó al mediador a lo sumo, sentándolo a su diestra en las alturas. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que cuando venga el Señor en su venida gloriosa, dice que todas las criaturas, ángeles, hombres, demonios, todo confiesen para gloria de Dios el Padre que Jesucristo es Señor. Hoy muchos no quieren decir que Jesucristo es, pero ese día las rodillas serán dobladas. Las rodillas serán dobladas, no podrán mantenerse en pie delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan, porque saben quién es. Y hoy hacen todo lo que quieren hacer los demonios, pero algún día tendrán que doblar la rodilla ante el Rey de Reyes y del Señor de Señores. El gran título por el que se conocía a Jesús en la iglesia primitiva era Kyrios, que significa Señor, y que tiene una historia. Esta palabra Kyrios, Señor, empezó en la iglesia primitiva significando amo o propietario. Luego se tomó como el título oficial de los emperadores romanos. Y finalmente llegó a ser el título que se daba a los dioses paganos. Esa fue la evolución que tuvo la palabra Señor. Y cuando los cristianos llamaban a Jesús Kyrios, Señor, le reconocían como el dueño y propietario del universo. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Rey y Señor por encima de toda realeza y señorío terrenal. Muchos hombres hoy se quieren hacer señores y reyes y príncipes y se enseñorean de la vida de muchas personas y las someten en humillación, en servicio, en esclavitud. Pero Jesucristo está por encima de todos esos señores o reyes que se quieren hacer llamar acá en la tierra. Señor ante quien los dioses paganos no eran más que ídolos mudos o impotentes. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay lenguas que no quieren confesar que Jesucristo es el Señor. Una vez vino una chica a esta iglesia, cuando estábamos allí en la iglesia pequeña, y estaba poseída. Y le digo, repetí que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quería repetir. Si vos decís que sos cristiana, sos hija de Dios, decí que Jesucristo es el Señor.
No quería repetir. Hasta que el último, bueno, y dijo, sí. Y lo repitió así. Porque hay muchos que no quieren reconocer a Jesucristo como el Señor. Pero algún día dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ese versículo es uno de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento. Ese versículo, el 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es uno de los versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor. 4 palabras que fueron el primer credo de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. El primer credo, porque ser cristiano era confesar que Jesucristo es el Señor. Rápido se lo llevaba a Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El que no confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Por eso si a alguno le dicen que son cristianos, entonces repita Romanos 19. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Bueno, entonces serás salvo. Y al llegar al final de este pasaje, ya llegará el día cuando la humanidad llamará a Jesús Señor, pero va a ser para gloria de Dios Padre. Fíjense en ustedes, el 11 dice, para gloria de Dios Padre. Todo el propósito de Jesús no es su propia gloria, sino la de Dios. Si Jesucristo en la tierra estuvo para darle gloria a Dios, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es la gloria y a quién la damos? ¿A quién damos la gloria? Vemos tantas personas dándose gloria a sí mismos, o dando gloria a otras personas, y olvidándose de Jesucristo que dio su vida por nosotros y que ni siendo el Hijo de Dios y habiendo muerto en la cruz del Calvario se dio gloria a sí mismo, sino se la daba siempre a su Padre. Porque Pablo tiene en claro la supremacía de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Qué hermosos estos textos, tienen que estar subrayaditos en su Biblia, hermanos. Eso escribe al final, el mismo Hijo dice que se sujetará al que le sometió todas las cosas. Eso va a ser allá en el cielo, cuando Jesús va a entregar todo y se va a sujetar al Padre. Jesús atrae así a todos los seres humanos para presentárselos a Dios. Vengan a mí, dice, pero no para gloria de Él, sino, Padre, aquí tengo otra alma salvada. Padre, aquí tengo otra alma limpiada con mi sangre. Para eso los atrae Jesucristo a su corazón. ¿Para qué atraemos nosotros las multitudes? ¿Para qué atraemos nosotros al rebaño, al redil, a las personas? Para engrandecernos, para demostrar estatus, sapiencia, gloria, riqueza, ¿qué? Jactancia, vanagloria, vanidad, ¿qué? ¿O la traemos para llevarlas a Cristo? Vengan a la iglesia, porque ahí se predica de un Cristo que salva vida, que cambia vidas. Hay un poder que levanta a lo muerto y lo resucita. No vengan a escucharme a mí. No vengan a ver qué fama tiene la hermana o qué altilocuencia tiene, porque nada es nuestro, hermanos.
Lo que hablamos en su misericordia es porque el Espíritu de Dios lo deposita. En la iglesia de los filipenses había hermanos con ambiciones egoístas. ¿Cuál es nuestra ambición? Queremos llegar a ser famosos en YouTube, en Internet. Hay muchas estrategias para poder hacerse famoso, ¿saben? Ustedes más que yo. Los jovencitos saben más que yo. Porque yo manejo muy poco el Internet, pero sí algo conozco. Hay mucho, podríamos decir, marketing o estrategias para hacerse famoso. La conozco de varias pastoras y pastores, evangelistas, profetas o de lo que sea. Hay muchas estrategias mundanas que se está usando en el cristianismo y es muy triste, es muy lamentable. Ambiciones egoístas para que me conozcan, para que sea renombrada a nivel mundial, para que tenga millones de suscriptores, para que mi nombre corra por todo el mundo. Y qué hermoso que el nombre de Pablo corrió por todo el mundo y los siglos, pero fue la obra del Espíritu Santo, porque Pablo escribía estas cartas y él no sabía que sus cartas iban a quedar en el canon bíblico. Él nunca iba a saber que hoy nosotros íbamos a estar parados predicando sus cartas. Él lo predicaba a Jesucristo porque lo había conocido a Jesucristo, había tenido un encuentro con Jesucristo. Y querían que también las personas tengan un encuentro con Jesucristo, que lo conozcan, que sean cambiados, que sean transformados, que sean edificados, que sean salvos, que dejen el paganismo del cual él también había sido sacado, aunque él era un fariseo que adoraba a Dios, pero él conocía todo este mundo pagano, él lo conocía, lo había visto. Pero él perseguía a los cristianos cuando no era salvo. Pero cuando fue salvo, empezó a luchar para que todos sean verdaderos cristianos, para que no se debiliten en la fe, para que no se debiliten en las persecuciones, para que no se vuelvan atrás, para que no se caigan en el camino, para que no se desunan, para que la iglesia no se desintegre, para que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia poderosa, llena de amor de Cristo. Que se vaya la ambición, que se vaya el orgullo. El propósito de Jesús era servir a otros sin importarle a todo lo que tuviera que renunciar para realizar su servicio. Y tuvo que renunciar a todo. Por ahí que ni casa tenía Jesús, que sí la tenía, pero muchas veces quizás era preferible estar en la casa de María, Marta y Lázaro, sus amigos, o recostar su cabeza en una piedra en el monte, porque sus hermanos al principio no lo reconocían como Jesús, el Hijo de Dios, y lo llegaron a llamar loco. Entonces él se despojó de todo, porque el propósito de él era servir a otros sin importarle el costo de ese servicio, la renuncia, la pérdida. No, pero ahora queremos servirlo a Dios con riqueza, con auto, con mucho dinero. Si no, no lo servimos a Dios, si no existe todo eso. Por eso tantos youtubers haciendo escándalo en YouTube. Y si Dios te pide que lo sirvas sin nada, tienes una boca para servirlo a Dios y unos hermosos pies porque no andas en muleta ni en silla de rueda. Aunque conozco, el otro día estaba escuchando el testimonio de una mujer sordomuda que escribió no sé cuántos libros, para no mentirle el número de libros que escribió. Sordomuda. Y fue muy útil a nivel mundial. Y otra mujer en silla de rueda, parapléjica, haciendo conferencias a nivel mundial, predicando el Evangelio de Cristo en una silla de rueda parapléjica. Joni Eareckson, un libro que movió la estantería de mi vida en la adolescencia. Me lo mandó mi hermano desde Misiones y cuando lo leí me cambió la vida. A los 17 años tuvo un accidente en la pileta, se golpeó la cabeza
paralizó todo su cuerpo, pero no lo dejó de servir al Señor. Tuvo cáncer, grado 4, y lo superó. Y hoy ya es ancianita y lo sigue sirviendo al Señor. Pero ¿cuánto más nosotros que tenemos pies, que tenemos manos, que tenemos oídos, que tenemos una hermosa boca, que como podemos decir tantas palabras en lo natural, pudiéramos decir, Señor, ya no un carbón encendido, como dijo Isaías, Señor, pásame tu sangre, Cordero Santo. La sangre que has derramado, pásala por mi boca, para que yo te pueda predicar con labios puros. En la iglesia filipense había algunos cuya finalidad era concentrar en sí mismo todas las miradas. La finalidad de Jesús era concentrar todas las miradas en Dios. ¿Cuál es nuestra finalidad? Queremos ser mirados, reconocidos, aplaudidos, famosos. Porque acá dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ya Pablo en ese versículo 12, que vamos a llegar hasta acá nomás, lo lleva a los filipenses a ocuparse en su salvación con temor y con temblor, y mucho más aún en su ausencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos nuestro cuerpo, pero aún más, cuidemos nuestra salvación. Si creemos que realmente hemos sido salvados y hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, cuidemos esa salvación, porque el Rey ya viene, como hemos cantado, el Rey ya viene. El Rey ya está en las nubes descendiendo con sus ángeles y su trompeta a punto de ser tocada, queridos hermanos. Hoy lo sentimos como, algunos una leyenda, algunos sentirán esas palabras como un cuento, una historia, un quizás. Pero los que esperamos la venida del Señor todos los días decimos, Señor, ven pronto. Los que están preparados pueden decir, Señor, ven pronto. Porque si no estamos preparados, busquemos la forma, hermanos, de salvarnos, de ser restaurados, de ser nuevamente limpiados, nuevamente perdonados y empezar nuevamente a revestirnos en santidad por dentro y por fuera. También la salvación es lo primero que tiene que preocuparnos antes que tener un don o un ministerio, que son muy importantes, hermanos. Pero podemos tener un don y un ministerio y quedarnos en la tierra con el don, con el ministerio, con la fama, con todo. Porque si no cuidamos la salvación, ayudaremos a muchas almas. Muchos se sanarán si tenemos el don de poder poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Y muchos serán libertados y podremos hollar la serpiente, el cachorro del león y el dragón, la serpiente y la áspid. Y todo eso podremos hollar con nuestros pies y tener autoridad. Y podremos evangelizar y gastar la planta de nuestros pies evangelizando. Y podremos profetizar. Y podremos enseñar la palabra como maestro. Y podremos pastorear una iglesia. Pero si Cristo viene y nuestra vida no está completamente santificada, nos quedaremos. Por lo tanto, todos los interrogantes que Pablo tenía de su iglesia, nos preguntemos, ¿cuáles son nuestras ambiciones en la vida? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿A quién queremos darle la gloria con nuestras vidas? ¿Y de qué forma queremos darle la gloria? Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.